Síndrome de Cushing se considera una enfermedad rara, es una enfermedad lo que los americanos, europeos llaman orphans, huérfana, pero en realidad es una patología que está subdiagnosticada. Se requiere que haya un mayor índice de sospecha clínico de parte de nosotros para ubicar y tratar estos pacientes con esta patología. El síndrome de Cushing endógeno, que es de lo que me voy a ocupar, no vamos a hablar del exógeno, es una condición clínica progresiva, y acá quiero enfatizar el término progresivo debido a que es una enfermedad evolutiva, no es así como uno lo diagnostica, la enfermedad con el transcurso del tiempo va avanzando y va causando un efecto deleterio, como veremos a continuación. Resulta la hipertensión crónica, aunque también ha habido casos de Cushing fluctuantes intermitentes, pero la gran mayoría es una hipersecreción crónica, un hipercortisolismo crónico. Existe una relación bien establecida en lo que respecta entre el daño que produce el hipercortisolismo y un gran número de comorbilidades. Hipertensión en el 60%, diabetes en un 65%, dilipidemia en un 43%, trombosis en un 20%, tanto arterial como venosa, disfunción cognitiva también se describe un 32%, alteraciones psiquiátricas, etcétera, etcétera, y sobre todo inmunosupresión, lo cual es muy importante en nuestro medio, porque como veremos, y después lo mencionaré también, la causa número 1 de muerte que describe la literatura es las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en nuestro país son las enfermedades infecciosas. Nuestros pacientes fallecen más por neumonías o sepsis que por enfermedades cardiovasculares, por infarto del corazón. Si esta condición clínica no es tratada, esto tiene un impacto negativo mayor en la mortalidad. Es 1.7 a 4.8 veces mayor que la población en general, ¿no? Es casi de 2 a 5 veces más que la población general. Y acá de un principio quiero dejar claro que la remoción quirúrgica de la lesión constituye la mejor intervención terapéutica, no es la que realmente cura a los pacientes. La incidencia que describe la literatura mundial, y acá presento un trabajo actual de Peterson, publicado en el European Journal of Endocrinology, nos habla de 1 a 3 casos por millón de habitantes por año, y una prevalencia de 30 casos por millón. En el caso de nuestro país, daremos a continuación la prevalencia estimada, y el índice mujer-hombre es 10 a 1 en enfermedad de Cushing, ¿no? Recordemos que estamos hablando en los casos de Cushing endógeno. La mayor prevalencia también es entre 25 y 40 años. Esta es una casuística que hemos hecho online, en los cuales hemos consultado a una serie de colegas, y nos han referido los nuevos casos que hay en el Perú, que ha habido en su centro laboral, en sus hospitales, ¿no? Tenemos el reporte, por ejemplo, en el Hospital Loaiza, el doctor Manrique, de 7 nuevos casos en el año pasado. En el Hospital del Mayo, el doctor Arbañil nos refirió 3 casos. El doctor Farfán, en Arequipa, 2 casos nuevos. En Piura, Rolando Vargas nos describía 3 casos. En Trujillo, la doctora Carmen Benítez reportó 2 casos. En Lima, hasta el año pasado que estuvo la doctora Viviana Ulloa, nos refirió 5 casos. En Cusco, Carlos Sea, que trabaja en salud, nos refirió 3 casos nuevos. En el Hospital Almenara hemos sido afortunados o desafortunados, pero hemos visto muchos casos con Cushing. El año pasado ha habido 10 nuevos casos de Cushing. Entonces, realmente creemos que esto es solo de un grupo de colegas, de unos 8 médicos. Si nos reunimos, hacemos un esfuerzo conjunto entre todos, de repente podemos establecer la verdadera incidencia y prevalencia de esta enfermedad en el país. Yo creo que esto es importante y se invoca que colaboren en ese sentido en reportar esos casos. La causa del síndrome de Cushing es ACTH dependiente y ACTH independiente, ¿no? Teniendo la referencia que el tumor de hipófisis, el adenoma de hipófisis, es la mayor causa productora de esta patología. La enfermedad de Cushing es reportada en un 60 a 70%, el Cushing ectópico un 5%, el ACTH independiente de causa adrenal es un 25%. Esto lo reporta también la literatura internacional. Nosotros vemos
en nuestro medio que es un tanto diferente y ya lo hemos reportado. El síndrome de Cushing ACTH dependiente lo vemos casi en el 90% de los casos. Tenemos en nuestro servicio un 85 a 90% de ellos de adenoma hipófisis. El ectópico ha disminuido a un 5%, antes veíamos un 15% ectópico y un 15% de adrenal. Ahora ver un Cushing adrenal es muy raro. Generalmente la mayoría son casi todos adenomas corticotropos pituitarios. El cáncer adrenal también es raro, se ve un caso por año aproximadamente. Hemos hablado que esta patología es muy importante tenerla presente debido a que es una patología que conlleva mucha mortalidad. Este cuadro en realidad es impresionante. Si ustedes ven, es un cuadro que nos habla de la prevalencia de la mortalidad en pacientes con enfermedad de Cushing versus enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos. En Estados Unidos la primera causa son las enfermedades cardiovasculares, pero si uno ve acá que la enfermedad de Cushing tiene mayor mortalidad que el sobrepeso, que la obesidad, que la hipertensión, que la intolerancia a la glucosa, que diabetes, que la depresión mayor o que osteoporosis. Vemos realmente que la mortalidad es muy alta en esta patología, lo cual nos debe inducir a tener un mayor índice de sospecha diagnóstico porque vamos a poder salvar vidas, vamos a poder evitar invalidez, vamos a poder evitar toda la patología concomitante que trae esto, ¿no? En nuestro hospital, a pesar de diagnóstico, por ejemplo, el año pasado han fallecido 2 pacientes y así el Cushing, lo que antes decían los maestros, el Cushing mata, y eso sigue siendo vigente actualmente. El hipercortisolismo tiene una sobreposición con el síndrome metabólico, ¿no? Vemos hipertensión, obesidad, dilipidemia, intolerancia a la glucosa o diabetes que presentan ellos. También tiene a nivel cardiovascular hipertrofia ventrículo izquierdo, disfunción diastólica. Esto conduce también a un estado protrombótico y aterosclerosis. Incluso a nivel cerebral produce atrofia cerebral que muchas veces es irreversible, inclusive el sistema límbico también. Entonces vemos donde se expresan muchos receptores a corticoides. Entonces vemos que el riesgo cardiovascular es alto, es realmente bastante alto, pero también es importante tener presente que una intervención farmacológica, una intervención quirúrgica puede salvar muchas vidas. Como habíamos mencionado en un principio, la cirugía produce óptimos resultados en la mayoría de los pacientes con Cushing de origen adrenal. Es el que mejor pronóstico de los 3 Cushing que tenemos, el pituitario, ectópico y adrenal. El adrenal es el que va mejor con la cirugía, la que mayor tasa de curación y menos tasa de recidiva tiene. Sin embargo, los pacientes con síndrome de Cushing ACTH dependientes, debido a enfermedad de Cushing o el ectópico, tienen peor pronóstico debido a que aún curando la patología, aún en un estado de remisión, las enfermedades, la concomitancia y comorbilidades sigue presente. Esto demora, hay estudios muy bien documentados de Giordano, por ejemplo, en Italia, donde documenta que aún a 5 años de seguimiento sigue estando presente esta comorbilidad ya descrita. El otro tema que se tiene es que la cirugía que se usa, por ejemplo, en enfermedad de Cushing, no es una cirugía que permita curar al 100% de los pacientes. Esto depende de múltiples factores, del tamaño del adenoma. Afortunadamente en Cushing la mayoría son microadenomas. Depende también de la experticia del cirujano, del neurocirujano. Depende también de la ubicación y la invasividad del tumor y de varios otros factores. Y los estudios que inicialmente nos demostraban una tasa de remisión o de curación muy alta, como en el caso de microadenomas de 65 hasta 90%, o en macroadenomas de un 65%, con el transcurrir del tiempo, esto va cambiando. A los 5 años, la tasa de recurrencia es a 10%, a los 10 años 20%. Otros estudios indican hasta 25 a 27%. En macroadenomas también va bajando la tasa de remisión y al final es un 25%, en micro 65%, donde hace solo un 50% de curación de la cirugía. Es decir, nos vemos con un 50% de pacientes que deben ser tratados, que se debe continuar su vigilancia. Este es otro cuadro de un grupo de expertos a nivel mundial publicado en el Journal Clinic de Endocrinología y Metabolismo, también nos muestra lo mismo, como la tasa, acá vemos el primer año, segundo año, tercer año, cómo va subiendo la tasa de recidiva y cómo va bajando la tasa de remisión, que inicialmente es a los primeros 6 meses al año, al segundo año, al tercer año, va bajando.
Prácticamente la enfermedad de Cushing es una patología en la cual uno tiene que hacer un seguimiento de por vida. El día jueves, la doctora Beverly Biller del Massachusetts presentaba casos reportados de seguimiento de recidiva de Cushing después de 27 años de haber sido operado. Es por eso que se considera, es un estigma en esta patología, hacer un seguimiento a largo plazo. En lo que respecta a la terapia, insistimos, la remoción quirúrgica de la lesión representa el único medio que realmente cura. Toda la intervención farmacológica de la cual vamos a ocuparnos y que es muy útil para tratar al paciente, no nos ofrecen la posibilidad que nos ofrece la cirugía de curar al paciente. La terapia médica a largo plazo es una necesidad básicamente, aparte de ser una opción para los cuales en la cirugía ha fallado. Acabamos de ver que hay una falla del cerca del 50%. Y algo importante, es que uno debe estandarizar el seguimiento de estos pacientes. Un cortisol basal no es muy útil. Lo que nos ayuda es un cortisol libre en orina 24 horas. Así como el cortisol salival nocturno no nos es útil para ver la recidiva de los pacientes, el marcador más precoz. Acá en el seguimiento tenemos que utilizar el cortisol libre en orina 24 horas. Y en el arsenal terapéutico tenemos drogas que trabajan a nivel de hipófisis, drogas dirigidas como a los agonistas de dopamina, como la cabergolina, análogo de somatostatina, drogas que van a nivel adrenal, que inhiben la síntesis de esteroides, y drogas que actúan a nivel periférico, un antagonista receptor de cortisol. Acá en gráfico lo que acabamos de mencionar, para que sea concreto, los que actúan dirigidas al tumor, a la pituitaria, a nivel adrenal y a nivel periférico. El ketoconazol es una droga histórica en la cual se usa para el tratamiento del Cushing, para el control de la enfermedad. Es una droga que nos ha sido muy útil durante muchos años, sigue siendo una droga útil. Sin embargo, también tiene sus bemoles. Es un inhibidor de enzimas esteroidogénicas a diverso nivel, la 17-beta, la 11-beta hidroxtiroidea desogenasa. Actúa también, incluye pasos que inhiben síntesis de aldosterona y de andrógenos. Por ejemplo, inhibir la síntesis de andrógenos es un problema para los pacientes masculinos, conduce a hipogonadismo. Su acción es relativamente rápida, una eficacia también de nuevo alrededor del 50%, con dosis que van hasta 1.200 miligramos por día. La hepatotoxicidad es el principal efecto adverso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un warning enorme que ya lo mencionó la doctora Biller también, sobre la hepatotoxicidad y el uso del ketoconazol. Acá esto nos obliga a hacer seguimientos continuos de este probable efecto adverso. Otros efectos adversos incluyen gastrointestinales, rascutáneos, sedación, hipogonadismo en varones. La elevación de las enzimas hepáticas es dosis dependiente, ocurre en el 10% de los pacientes. Es reversible con el retiro de las drogas. Es reversible si uno se documenta inicialmente que en el seguimiento uno ve que va haciendo hepatopatía. Se han descrito casos de hepatitis fulminante fatales con el uso de ketoconazol. Si las enzimas se elevan 3 veces el valor superior de lo normal, esta droga debe ser retirada. La insuficiencia adrenal es rara, según nuestra experiencia, la literatura mundial describe hasta un 10%, presenta numerosas interacciones medicamentosas. El otro problema con esta droga, por ejemplo, el uso de los pacientes con Cushing tienen dilipidemia, elevación del LDL, y todos estamos tentados a usar inhibidores de la hidroximetilbutaril o enzima A. Pero sin embargo a nivel hepático interaccionan mucho con el ketoconazol y se producen niveles muy altos de estas drogas, lo cual produce hepatotoxicidad, daño muscular, etcétera. Otro tema es que requiere ácido gástrico para su absorción. No se debe dar con alimentos, se debe dar con el estómago en ayuno, y no es permitido el uso de ranitidina ni inhibidores de bomba de protones por la interacción que tienen con este problema de absorción. Múltiples pasos en los cuales actúa el ketoconazol. Ahora, vamos a ocuparnos de los agonistas de dopamina.
¿Por qué son útiles estas drogas? Básicamente porque los adenomas corticotropos exhiben y expresan receptores funcionales para dopamina en el 80% de los casos. Y estas neoplasias, a pesar de tener eventos genéticos que han conducido a una hipersecreción hormonal y han conducido a un incremento de volumen, conservan ciertos mecanismos fisiológicos de retroalimentación en este tipo negativo, ¿no? O sea, actuando sobre estos agonistas y sobre los receptores o los análogos, vamos a tener una inhibición en el desarrollo y en la producción hormonal en los adenomas corticotropos. In vitro se ha visto que la respuesta a la CTH y la terapia ocurrió en el 100% de los tejidos con tumores que expresaban el receptor a dopamina D2. El uso de estas drogas muestra mejoría en la glicemia y en la resistencia a la insulina. La bromocriptina inicialmente fue usada hasta que llegó la cabergolina. Las series reportaban tasas variables del 4 al 23%. Actualmente se estima que solo es efectiva en un 5% de los pacientes y tienen efectos adversos, los cuales hacen intolerable el uso de esta droga. Básicamente se usa ya, igual que en acromegalia y en prolactinoma se usan más cabergolina, ¿no? Acá tenemos un trabajo de uno de los pioneros que en el uso de esta droga, Rosario Pibonello, del grupo de Nápoles, de Ana María Colau. En 3 meses de tratamiento a dosis de 1 a 3 miligramos por semana suprimió el cortisol en el 60% de los pacientes y la tasa de remisión durante el uso de la droga fue hasta el 40%. Nuevamente, 40-50% de eficacia. Evidentemente, todos los pacientes tuvieron que tener la expresión del receptor D2 de dopamina para que actúe la droga. Todos aquellos que no respondieron fueron D2 negativos. Con dosis mayor de hasta 7 miligramos por semana demostraron también una tasa de remisión del 40% con disminución del volumen tumoral del 20%. En otro estudio publicado 5 años después por Rosario Pibonello, estudió 20 pacientes por 2 años con enfermedad de Cushing no controlada post cirugía. La cabergolina fue titulada hasta 1 miligramo por día, o sea, 2 tabletas por semana. No hay que tener mucho miedo al uso de esta droga. A veces se usa en forma mezquina, a dosis bajas, cuando en realidad para la diversa patología se requieren dosis más altas que la que convencionalmente se estilaba. El nivel de cortisol libre en orina de 24 horas fue normal en el 35% de los pacientes al tercer mes. Hipotensión arterial fue el único efecto adverso, obligó al retiro de un paciente. A los 2 años, 40% permanecieron controlados. Este es el trabajo en el cual básicamente uno observa un 30% de pacientes que no responden, los que están en rojo. Los que están en violeta, un 30% de pacientes que hacen escape del control de la droga, inicialmente fue hasta un 60%. Y los que están en negro son los que llegan al límite de normalidad que persiste al cabo de 24 meses. Esto, el mismo trabajo, presentado en 2 fases, con el uso de cabergolina, por el mismo grupo de trabajo, por el mismo doctor, Rosario Pibonello, en el cual, si bien no todos compensan, hay un buen grupo que presenta una buena disminución del nivel de cortisol. En estas resonancias, estos cortes coronales, se veía una reducción del volumen tumoral, que, como se reportó, es del orden del 20%. Vamos a ocuparnos rápidamente sobre el antagonista receptor de glucocorticoide, el mifepristone. Inicialmente es una droga también con relativo tiempo de antigüedad en el mercado farmacéutico. Inicialmente fue un agente antiprogestina, fue un agente abortivo. Se une al receptor de glucocorticoide a nivel del citosol con una afinidad 18 veces mayor que el cortisol o que la dexametasona. Existe, sin embargo, un incremento compensatorio en el nivel de ACTH y del cortisol, lo cual conduce a un mayor efecto mineralocorticoide, con lo cual se potencia la hipocalemia. También agrava la hipertensión. Otro problema con el uso de esta droga es que carece de marcadores bioquímicos para que nos permita hacer un seguimiento. Tenemos que hacer un seguimiento estrictamente clínico, se requiere mucha experiencia en el uso de esta droga. Necesita monitoreo clínico cuidadoso para evitar también insuficiencia adrenal, que acá se presenta hasta en un 25% de los pacientes. Las pacientes femeninas, las mujeres, deben ser monitorizadas sobre hiperplasia endometrial. Hay que preguntarles continuamente si tienen sangrado.
Y en varones también produce hipogonadismo. Esta droga debe ser manejada por endocrinólogos experimentados. Este es un trabajo de María Flesserieu, que es una destacada investigadora en el campo del uso de esta droga en Cushing, el cual es un estudio multicéntrico retrospectivo en pacientes, en realidad son 20 pacientes tratados con síndrome de Cushing tratados con mifepristone. No son 20, son 15 pacientes los que tuvieron enfermedad maligna, 5 con enfermedad benigna, 12 con carcinoma adrenocortical, 3 con ectópico, los cuales es el grupo de malignos, 4 con enfermedad de Cushing, que es una patología benigna, es una neoplasia, y una con hiperplasia adrenal bilateral. La dosis de inicio fueron 400 miligramos por día, se usa hasta de 200 a 1000 miligramos, la duración media 2 meses del tratamiento, y acá vemos los resultados. Una mejoría en los eventos clínicos del orden del 73%, y 80% fue mayor el beneficio clínico en aquellos pacientes que tenían enfermedad benigna. Los síntomas psiquiátricos mejoraron en 4 de 5 pacientes, los niveles de glucosa en 4 de 7, hubieron efectos adversos, insuficiencia adrenal en 3 de 20, moderada severa hipocalemia en 11 de 20, obligó a la descontinuación en 1 de 20, incremento de presión en 3 de 20. Esta droga, si bien está en nuestro medio, pero no para este uso, no ha sido aprobado en nuestro país para este uso para síndrome de Cushing. Igual, por ejemplo, el ketoconazol también es una indicación off-label, ¿no? No está aprobada ni las guías por DIGEMIT, ni la Agencia Europea, ni la FDA lo ha aprobado para el tratamiento de Cushing. Sin embargo, se usa, ¿no? Vamos a ocuparnos finalmente de los análogos de somatostatina. Los análogos de somatostatina, los receptores para este tipo de drogas igualmente son expresados en los adenomas corticotropos en alrededor del 96%. Inicialmente se trató de usar el octreotide, que fue el primero de esta serie, que se vio que tenía efecto in vitro, pero era ineficaz in vivo. Estas drogas sí han demostrado su utilidad, aparte de enfermedad de Cushing, también en síndrome de Nelson, donde disminuyen el volumen tumoral y la hipersecreción hormonal por afectar la downregulation del receptor subtipo 2 debido al hipercortisolismo. Estos son estudios en los cuales se demuestra la expresión de los receptores, ¿no? En la enfermedad de Cushing, el receptor más expresado es el subtipo 5. Por ejemplo, en acromegalia es el subtipo 2. En prolactinomas también es el subtipo 2. Igualmente, este es el de los análogos de somatostatina y este es el de dopamina. Ambos son bastante expresados, lo cual da el punto racional para su uso como en la terapéutica de estos pacientes. Los estudios por inmunistoquímica también demuestran la presencia de una gran tinción del receptor subtipo 5 para somatostatina, subtipo 2 en menor medida. Acá vemos también otro estudio que demuestra la prevalencia de la expresión de los receptores, más subtipo 5 menos subtipo 2 en los adenomas corticotropos. ¿Cuál es el mecanismo de acción actual de los análogos de la somatostatina? Tenemos varios puntos de acción, pero en conclusión, ellos inhiben la producción de proteínas, disminuyen el crecimiento y la división celular y disminuyen la angiogénesis. También tienen efecto a nivel de energía y nutrientes y remueven los grupos fosfatos de varias proteínas. Entonces, cada vez se sabe más cómo es el mecanismo de acción de estas drogas. Vamos a ocuparnos del pasirrote, que es un nuevo análogo multiligando de la somatostatina. Es un receptor que tiene alta afinidad por todos, básicamente por 1, 2, 3 y el 5. Y lo interesante acá es que es una droga desarrollada para Cushing y tiene 40 veces mayor afinidad que el octreotide por este receptor. Como hemos mencionado anteriormente y hemos hecho énfasis, la mayoría de los adenomas corticotropos expresan receptores del subtipo 5. Esta droga es la única droga aprobada por la FDA para el tratamiento del adenoma corticotropo. Han tenido que pasar 100 años para que realmente se apruebe una primera droga para el tratamiento.
Y en realidad la patología todavía requiere nuevas drogas y mejores drogas que puedan lograr un mayor control de la enfermedad, un mayor disminución o erradicación del volumen tumoral y que no dejen secuelas. Acá vemos la acción de la droga. Acá vemos su efecto sobre la secreción de ACTH. En el grupo control, cuando el tejido es estimulado con CRH, hay un crecimiento en el nivel, hay una mayor producción de ACTH. Cuando se agrega CRH más octreotide, un bloqueo mínimo, y cuando se agrega pasirrotide, el bloqueo es mayor, es más efectivo. Incluso en los pacientes, tratando de remediar el estatus fisiológico que se produce, fisiopatológico que se produce en el Cushing, cuando están expuestos a concentración con dexametasona. El grupo control suprime un poquito, el CRH lo estimula otro tanto, CRH más octreotide en presencia de dexametasona, de corticoide, no tiene efecto supresor, pero el SAN230, que es el número de investigación, el pasirrotide sí logra suprimir la producción de ACTH. Una cosa buena es que de un principio, cuando uno trata a estos pacientes, uno puede darse cuenta qué pacientes van a responder y qué pacientes no van a responder. El efecto mayor se observa a los 3 primeros meses. El mayor efecto adverso que tiene esta droga es la hiperglicemia. Se describe que hasta un 50%, 53% hacen hiperglicemia, los cuales un 10% a 10% puede hacer incluso diabetes. Y esto debido a que esta droga inhibe la respuesta a las incretinas y suprime la secreción de insulina. Sin embargo, no afecta la resistencia a la insulina, no incrementa la resistencia a la insulina. Puede disminuir el volumen tumoral y ha demostrado beneficios continuos hasta por 24 meses. Vamos a presentar después un trabajo a 10 años con el uso de droga en los cuales se ha visto un beneficio con el uso continuo. Los trabajos iniciales fueron del grupo de Batista en el 2006 con 13 pacientes con enfermedad de Cushing, que mostró supresión de la proliferación celular en 10 al 70% de los pacientes y la secreción de ACTH en 23 al 56% de los pacientes. Marco Boscaro en el 2009 en 39 pacientes con enfermedad de Cushing mostró reducción del cortisol libre urinario en el 76% de los pacientes. Normalizó el cortisol libre urinario en 17%. Son dos temas diferentes. La reducción del cortisol, que se logra en una gran medida en varios pacientes, en un gran porcentaje, y la normalización, que se logra en 17% en este estudio. Acá vemos la respuesta a los 15 días en los trabajos pioneros de Batista y de Marco Boscaro. La reducción en el nivel de cortisol libre en orina 24 horas. Igualmente acá vemos aquellos que logran el nivel de normalidad y aquellos que hay un descenso en el nivel. Este es un trabajo importante publicado en New England hace casi ya 4 años de Ana María Colao, una neuroendocrinóloga muy famosa en el mundo de la neuroendocrinología. Un estudio a un año con pasirrotide, un estudio fase 3, fue multicéntrico, hecho en varios países, en los cuales se ve se usó pasirrotide vía subcutánea en 2 dosis de inicio, de 600 microgramos 2 veces al día y 900 microgramos. El grupo de 600 microgramos respondieron bastante bien de un inicio a los 3 meses y la respuesta persistió al cabo de un año. El grupo con 900 microgramos también igualmente al final responde. Lo interesante acá en ese estudio es que el nivel de respuesta es dependiente del nivel de hipercortisolemia que tienen los pacientes. Por ejemplo, cuando los niveles de cortisol son muy leves, 1.5 a 2 veces el límite superior de lo normal, responden 7-14 con 900 microgramos y 1 de 12. Sin embargo, cuando el nivel es más alto, de 2 a 5, como lo tiene la mayoría, la respuesta es mejor. De 7 de 26 respondieron y 10 de 40. Y cuando los niveles son muy altos, más de 5 veces el límite superior, la respuesta es menor. 4 de 9 y 1 de 22. Acá vemos en el mismo trabajo, si bien la tasa de normalización no es muy alta, el nivel de descenso es importante. Casi un 70% de los pacientes logran un descenso en los niveles hasta valores cercanos, en algunos casos, al límite de lo normal.
Acá vemos los cambios a los 6 meses. El cambio medio en el nivel de cortisol libre urinario a los 6 meses. El grupo de 600 microgramos 2 veces al día, menos 47.9%. El grupo de 900 microgramos, menos 47%. Otra vez casi el 50%. A los 12 meses, menos 67.6% y menos 62%. El hipercortisolismo, lo que habíamos observado, que de acuerdo al nivel de cortisol es que la respuesta se va a dar, ¿no? Cuando el nivel es muy bajo, con 600 microgramos, 8.3%, cuando es moderado, 26.9%, cuando es severo, 10% de normalización. Y con el grupo de 900 microgramos funciona muy bien cuando el nivel es ligero, el nivel de hipercortisolemia, 50%, cuando es moderado, 25%, cuando es severo, 4.5%. Este estudio valoró el pasirrótide en 2 dosis para el tratamiento de enfermedad de Cushing. El nivel de cortisol libre en orina de 24 horas disminuyó por cerca del 50% al cabo de 2 meses y permaneció estable en el grupo de altas dosis y el de menores dosis. Este es otro estudio publicado en el Meeting de la Endocrine Society del 2012, donde se habla de una extensión con 12 meses adicionales al grupo anterior. Ingresaron 58 pacientes, 39 completaron, se tituló la dosis de 300 a 1200 microgramos vía subcutánea 2 veces por día y se evaluaron los cambios. Acá vemos la disminución en el cortisol libre urinario de 54.7%, 59%, casi 60% a los 2 años, el cambio en la presión sistólica, el cambio en la presión diastólica que disminuyó, el cambio en el índice de masa corporal y el nivel de colesterol, efectos benéficos positivos con el uso de la droga, que pueden ser también debido al control de la enfermedad. En lo que respecta a los eventos adversos, la mayoría tuvo gastrointestinales, diarrea, que fueron leves y transitorias, náuseas, colelitiasis en un grupo importante de pacientes. El cambio en el nivel de hemoglobina glicosilada fue importante. A nivel basal ingresaron con 5.8, a los 2 meses estaban en 7.2, a los 18 meses 6.9 y 6.8%. Un punto porcentual que es importante en el control de la glicemia. Es muy importante también la calidad de vida relacionada a salud. Acá se hizo un trabajo de Mónica Gadella de Río de Janeiro, en el cual se ve su cuestionario basado en 12 ítems. La gran mejoría de pacientes controlados presentó una gran mejoría en la calidad de vida. Hubo menor mejoría, obviamente, en aquellos con control parcial. La mayor mejoría se vio en pacientes con mayor disminución del cortisol libre en orina. O sea, hay una relación directa entre el nivel de cortisol libre urinario y la calidad de vida. La calidad de vida correlaciona con el nivel de cortisol, con el índice de masa corporal, con el peso corporal y con el índice de presión de Beck. Esto fue publicado en el Meeting de la Endocrine Society también. Este es un estudio a 10 años con mismo crónico. Existe una relación bien establecida en lo que respecta entre el daño que produce el hipercortisolismo y un gran número de comorbilidades. Hipertensión en el 60%, diabetes en un 65%, dilipidemia en un 43%, trombosis en un 20%, tanto arterial como venosa, disfunción cognitiva también se describe un 32%, alteraciones psiquiátricas, etcétera, etcétera, y sobre todo inmunosupresión, lo cual es muy importante en nuestro medio, porque como veremos y después lo mencionaré también, la causa número 1 de muerte que describe la literatura es las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en nuestro país son las enfermedades infecciosas. Nuestros pacientes fallecen más por neumonías o sepsis que por enfermedades cardiovasculares, por infarto del corazón. Si esta condición clínica no es tratada, esto tiene un impacto negativo mayor en la mortalidad. Tiene eso que hemos hecho online, en los cuales hemos consultado a una serie de colegas, y nos han referido los nuevos casos que hay en el Perú, que ha habido en su centro laboral, en sus hospitales, ¿no? Tenemos el reporte, por ejemplo, en el Hospital Loaiza, el doctor Manrique, de 7 nuevos casos en el año pasado. En el Hospital del Mayo, el doctor Arbañil nos refirió 3 casos. El doctor Farfán en Arequipa, 2 casos nuevos. En Piura, Rolando Vargas,
nos describía 3 casos. En Trujillo, la doctora Carmen Benítez reportó 2 casos. En Lima, hasta el año pasado que estuvo la doctora Viviana Ulloa, nos refirió 5 casos. En Cusco, Carlos Sea, que trabaja en salud, nos refirió 3 casos nuevos. En el Hospital Almenara hemos sido afortunados o desafortunados, pero hemos visto muchos casos con Cushing. El año pasado ha habido 10 nuevos casos de Cushing. Entonces, realmente creemos que esto es solo de un grupo de colegas, de unos 8 médicos. Si nos reunimos, hacemos un esfuerzo conjunto entre todos, de repente podemos establecer la verdadera incidencia y prevalencia de esta enfermedad en el país. Yo creo que esto es importante y se invoca que colaboren en ese sentido en reportar esos casos. La causa del síndrome de Cushing es ACTH dependiente y ACTH independiente, ¿no? Teniendo la referencia que el tumor de hipófisis, el adenoma de hipófisis, es la mayor causa productora de esta patología. La enfermedad de Cushing es reportada en un 60-70%, el Cushing ectópico un 5%, el ACTH independiente de causa adrenal es un 25%. Esto lo reporta también la literatura internacional. Nosotros vemos en nuestro medio que es un tanto diferente y ya lo hemos reportado. El síndrome de Cushing ACTH dependiente lo vemos casi en el 90% de los casos. Tenemos en nuestro servicio un 85 a 90% de ellos de adenoma de hipófisis. El ectópico ha disminuido a 1.7 a 4.8 veces mayor que la población en general, ¿no? Es casi de 2 a 5 veces más que la población general. Y acá de un principio quiero dejar claro que la remoción quirúrgica de la lesión constituye la mejor intervención terapéutica, no es la que realmente cura a los pacientes. La incidencia que describe la literatura mundial, y acá presento un trabajo actual de Peterson, publicado en el European Journal of Endocrinology, nos habla de 1 a 3 casos por millón de habitantes por año y una prevalencia de 30 casos por millón. En el caso de nuestro país, daremos a continuación la prevalencia estimada y el índice mujer-hombre es 10 a 1 en enfermedad de Cushing, ¿no? Recordemos que estamos hablando en los casos de Cushing endógeno. La mayor prevalencia también es entre 25 y 40 años. Esta es una casuística. El síndrome de Cushing se considera una enfermedad rara, es una enfermedad lo que los americanos, europeos llaman orphans, huérfana, pero en realidad es una patología que está subdiagnosticada. Se requiere que haya un mayor índice de sospecha clínico de parte de nosotros para ubicar y tratar estos pacientes con esta patología. El síndrome de Cushing endógeno, que es de lo que me voy a ocupar, no vamos a hablar del exógeno, es una condición clínica progresiva, y acá quiero enfatizar el término progresivo debido a que es una enfermedad evolutiva, no es así como uno lo diagnostica, la enfermedad con el transcurso del tiempo va avanzando y va causando un efecto deleterio, como veremos a continuación. Resulta la hipertensión crónica, aunque también ha habido casos de Cushing fluctuantes intermitentes, pero la gran mayoría es una hipersecreción crónica, un hipercortisolismo